Bienvenidos y bienvenidas a Contraversos, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos y romper con esquemas que nos permitan a todos, todas, todes ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos yo, una servidora, Vianey Fernández, y Oscar Camacho. Oscar, ¿cómo estás? Vianey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy contenta porque el día de hoy analizaremos un tema que está en boga evidentemente en la conversación pública, y es que un día después del primer debate presidencial, reacciones variadas, críticas también, y no se diga también los memes en redes sociales, así que el día de hoy haremos un análisis. Sí, sin duda. ¿Y qué les parece? Pues vamos a entrarle a la parte polémica que siempre se genera después de un debate. ¿Quién ganó? Hoy tenemos sobre la mesa 4 encuestadoras que dicen que ganó Claudia Sheinbaum y una encuestadora que dicen que ganó Xóchitl Gálvez. Yo quiero primero sus posiciones sobre este primer ejercicio que recoge la opinión pública de alguna manera. ¿Qué piensan de ello? ¿Sí ganó Claudia? ¿Algún orden en especial? No, adelante. Gabriela Cuevas, representante de la candidata Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Yo no tengo la menor duda de que Claudia ganó el debate anoche. Lo ganó primero porque ella llegó con la fortaleza de la opinión pública, la voluntad de los mexicanos que se ha visto en prácticamente todas las encuestas. Llegó preparada, a diferencia de Xóchitl Gálvez, que pues no llegó preparada, parece que no entendió no solo la oportunidad que representa este debate, sino además el respeto que se debe mostrar a las y los electores. Para Claudia es preparación en lo académico. Fue la primera mujer que fue aceptada en el doctorado en Ingeniería Energética en la Universidad de Berkeley. Es una mujer que sabe traducir esas ideas, esa preparación académica en acciones concretas para el gobierno. Ya lo vio en Tlalpan, ya lo vio en la Ciudad de México como secretaria de Medio Ambiente, en distintos paneles e iniciativas globales. Y ayer además, primero a mí me dio mucho gusto ver a Claudia segura, muy clara, con ideas y propuestas que sirven a la gente y además respaldadas por no solo en el qué, sino también en los cómo. Claudia no se enganchó en todas estas provocaciones de una Xóchitl frívola, me parece que utilizando de una forma terrible la tragedia de la gente, y me dio gusto ver esa serenidad, verla contenta, segura y además hablándole a las y los mexicanos. Enrique de la Madrid, representante de la candidata Xóchitl Gálvez, ¿compartes la opinión de Gabriela Cuevas? ¿Viste a una Claudia contundente, muy equilibrada, muy concisa, y a una Xóchitl Gálvez frívola? ¿Cuál es tu opinión? No, y además yo siempre empiezo hablando un poco de qué está en juego. ¿Qué está en juego? Yo creo que está en juego, por un lado, un México indiferente, un México indiferente al abandono de la destrucción de un sistema de salud en donde murieron 800,000 mexicanos ante un pésimo tratamiento de la pandemia, donde hoy 3 de cada 4 niños no tienen acceso a vacunas, cuando apenas hace 6 años las teníamos, en donde los mexicanos y mexicanas perdimos 4 años de esperanza de vida. Abandono también en materia educativa. Es la primera vez, yo creo que en décadas en el país, donde 1,5 millones de mexicanos menos están en las matrículas, en donde reprobamos las pruebas, en donde los niños y muchos no entienden lo que leen y no hacen operaciones matemáticas normales, y donde la gran ocurrencia es salir con una nueva escuela mexicana que te alejas de las matemáticas y de la ciencia, que es lo que necesita hoy el país. O por otro lado, un México de clases medias, atrevernos a ser un país de clases medias, que implica ser capaces de superar la pobreza extrema. 9 millones de mexicanos hoy siguen viviendo en pobreza extrema, y sobre todo generar un país de oportunidades. Entonces, esas son las opciones, y a mí me parece que tuvo la capacidad de transmitirlo, de decirlo, y también es nuestra tarea seguir elaborando sobre ese México posible, un México de oportunidades para todos, para que cada quien llegue a ser quien quiere ser. Laura Ballesteros, representante del candidato Jorge Álvarez Maínez. ¿Cuál fue el papel del aspirante del Movimiento Naranja? Muchos criticaban que fue anecdótico, muchos también lo mencionaron como blanco de diversos memes en redes sociales. ¿Cómo calificarías el desempeño de su candidato? Pues bueno, miren, la sonrisa,
Lo que se ve no se juzga. La verdad es que Jorge Maínez, hizo un papel extraordinario en un debate que además era ya muy anunciado dentro de nuestra propia estrategia y también muy esperado por millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, nosotros hemos sido la única campaña de hoy, estas que se están presentando a la elección, que hemos respetado la ley electoral. Nosotros no llevamos años haciendo campaña ilegal como la coalición oficialista, tampoco llevamos meses haciéndolo como la alianza lo hizo porque le entró el nervio, porque empezó la alianza oficialista a hacerlo antes. Nosotros sí nos esperamos a cumplir con la ley electoral al 1 de marzo. Por eso el debate era tan importante en la estrategia de Movimiento Ciudadano, porque era la oportunidad, fue la oportunidad de presentar a nuestro candidato ante millones de mexicanas y mexicanos, de presentar las propuestas de Movimiento Ciudadano y de Álvarez Maínez y también de darle las gracias a los miles de activistas y de militantes de Movimiento Ciudadano por permitir estar construyendo esta que es la primera candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, solos en nuestra historia, sin ir en coalición con nadie. Entonces, primero te diría, hemos sido muy bien evaluados en las redes sociales. Yo respeto las encuestas, cada quien tiene sus encuestas, pero yo sí te diría que en redes sociales ha sido muy bien recibido. Lo que importa son las emociones en las elecciones y Jorge provocó ya por mediciones de inteligencia artificial 90% de emociones positivas versus 10% y por segundo día consecutivo es el segundo lugar de trending topic en redes sociales. Hay algunos señalamientos también que muestran como una gran decepción de las dos y el tercer participante el día de ayer, que sienten que no se hicieron las propuestas necesarias que la gente estaría esperando para poder empezar a tomar o confirmar una decisión que ya se habría tenido, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la parte que tiene que ver con salud, ¿dónde están las propuestas más concretas? ¿Cómo se va a lograr? Creo que la gente se quedó esperando mucho de eso. ¿Qué dicen de esta reacción emocional que sí se está dando en las redes sociales de decir, pues no ganó ninguno ni ningunas, le fallaron a la gente en exhibir propuestas? Si me permites, comentando, yo creo que es muy importante que también estos posdebates sean eso, salud. Nosotros creemos en un sistema de salud integral, en donde podamos pasar del sistema actual que tenemos, en donde tiene que ver si tienes una situación laboral o no tienes una situación laboral, y que tengamos un sistema de salud para todos los mexicanos, el mismo, de la misma calidad, por el solo hecho de serlo. Tenemos que además quitar esta fragmentación. Sí creemos en un arreglo, en una combinación público-privado, por una razón muy sencilla. Hoy en día nuestro sistema de salud no nos permite atendernos a todos, ni te atienden en las clínicas, ni te atienden para las operaciones, ni te dan las medicinas. Pues hagamos un pacto entre mexicanos y hoy tienes, por ejemplo, hospitales privados que están al 50% de su capacidad instalada. Claro que no vas a permitir que haya un abuso. ¿Qué haces? Negocias el precio de las operaciones. Oye, ¿cuánto va a estar la operación? ¿Cuánto le vamos a pagar por ejemplo, la del corazón? ¿Cuánto vamos a pagar un trasplante? Los mexicanos nos podamos atender donde sea y el gobierno paga. Claro que la siguiente conversación es y cómo lo financiamos y cómo lo hacemos, pero creo que primero los mexicanos tenemos que ir aprendiendo a definir el objetivo. Allá es donde quiero ir. Ahora platiquemos de los cómo. Educación rápido. Una educación donde tengamos acceso para todos y de la misma calidad. Porque lo que hace la diferencia en la vida y para ser competitivos es que tengamos herramientas para entendernos mejor, para vivir en comunidad y también para poder tener un empleo digno y bien pagado. Otra vez, ese es el objetivo. Hablemos también de cómo llegar ahí. Un proyecto del otro lado está con Claudia Sheinbaum. Sí, pero yo quisiera empezar primero por aclarar los datos, porque es muy fácil inventar datos, como lo hizo ayer Xóchitl. Ayer Xóchitl no sabía distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de defunción. No supo ni quién fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México mientras ella gobernó Miguel Hidalgo. Y esto sucede también cuando hablamos de la esperanza de vida al nacer a la que hace referencia, Enrique. Estos son los datos del INEGI. No vamos a cuestionar al INEGI. Y contrario a lo que han afirmado, lo mismo me sucedió en un debate anoche. Entonces creo que es un tema más bien que trae el equipo de Xóchitl. Insisto, la fuente es el INEGI, la pueden verificar en línea, es información pública disponible. E incluso tiene desde 1930 hasta el 2022. Pero ¿por qué no nos explicas? La esperanza de vida a la que hacía referencia Enrique. No existe esa disminución, insisto, aquí está, no existe tal disminución en los 4 años a los que hacía referencia. De hecho,
Aquí viene desde, insisto, 1930 hasta el 2022, que es el último año que ha publicado INEGI. En la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, cuando... No, este es nacional. Ok. Ahora, el segundo tema, ¿hacia dónde vamos con la propuesta de salud? Existen dos modelos. El modelo del PRIAN, el viejo modelo donde Enrique Peña prometía los vales de medicinas, el viejo PRIAN que nos decían, y todavía Xóchitl repite, del Seguro Popular. El Seguro Popular no era seguro, ni era popular, ni tenía cobertura para todos. El Seguro Popular le cobraba a las mexicanas y mexicanos entre 2,500 y 11,000 pesos. Y tenía solo cobertura para determinadas enfermedades. ¿Qué buscamos nosotros? Cobertura universal de salud. Ya lo llevamos a la Constitución, se está traduciendo una ruta de implementación con instituciones. 2 pilares, universalidad, va para todos, y gratuidad. Y muy rápido, aquí el sistema de salud entiende también como un pilar al sistema privado. Nada más que nosotros no vamos a estar pagando las cuotas que se piden en los hospitales privados a costa de un erario que no saben ni siquiera cómo podrían implementar. Ante estas dos posiciones extremas, ¿hay una tercera vía? Claro que la hay, y precisamente ayer por eso es otro de los hitos de este debate para Movimiento Ciudadano y Álvarez Maínez. Primero, presentarle a México esta visión de México nuevo que tenemos. Esta tercera vía, porque existe, es real la tercera vía para el país, porque México es muchos Méxicos. Y México también se construye desde lo local y ha sido una visión de Movimiento Ciudadano que ha hecho durante muchos años. Ahí tenemos los gobiernos, buenos gobiernos naranjas que hacemos en Jalisco, que hacemos en Nuevo León, que ahora tenemos además 3 ciudades importantísimas en el país también, Guadalajara, Monterrey y Campeche. Es decir, nosotros somos el único partido en este país, en esta elección, que está presentando crecimientos. Ahí vemos a la alianza inexplicable del PRIAN, por ejemplo, que por más que llevan meses ya en campaña ilegal, no han podido subir ni un punto en las encuestas. Por eso, la oportunidad de presentar esta tercera opción con Maínez y Movimiento Ciudadano, una opción socialdemócrata, progresista, laborista, derecho humanista, que quiere representar al futuro del país, porque somos el futuro del país. Y en materia de salud, por ejemplo... porque no nos queda muy en clara materia de ella salud, tampoco. por ejemplo, aquí hay un espacio muy bueno para representar porque una tercera vía es posible. Por un lado, tienes al PRIAN, esta vieja política que con la corrupción terminó de darle el tiro de gracia al Seguro Popular. Es la corrupción del PRIAN lo que hizo que el Seguro Popular no funcionara. Por el otro lado tienes un gobierno de Morena en este momento que tuvo buenas intenciones con el INSABI, pero no supo gestionar y le acabó de dar un tiro de gracia a la salud pública. Es decir, hoy el 60% de la población mexicana está accediendo a la seguridad social, a la salud, con dinero privado, con su propio bolsillo. ¿Qué quiere decir? Se privatizó la salud del país. ¿Qué proponemos? Universalidad total a los servicios de salud de este país, empezando por las niñas y los niños, los primeros 1000 días, la primera infancia, porque los niños son el futuro de este país. Ahora, hablando justo de corrupción, que fue uno de los temas que también se tocó y que en la mayoría hacían los señalamientos tanto los expertos como los usuarios de redes sociales, el tema se enfocó en las acusaciones de corrupción y muy pocas propuestas. ¿Hacia dónde vamos? Porque en el caso de Movimiento Ciudadano, ahora quiero empezar contigo, Laura, al revés, hablaban de licitaciones, pero esto ya se ha propuesto, la limitación de licitaciones o la transparencia de las adjudicaciones directas. Pero justo porque no es nuevo y lo hemos aplicado a nuestros gobiernos, sabemos que funciona. En Jalisco, por materia, ejemplo, en Nuevo León, por con ejemplo. Alfaro. Y por ejemplo, en materia también de salud, hoy tenemos la universalidad y el acceso gratuito a los niños que tienen cáncer, niñas y niños con cáncer, medicamentos y tratamiento gratuito. Claro que se puede. Miren, el problema en materia de corrupción no es nada más que no existe una propuesta sistemática para destruir algo que está arraigado al sistema de este país, sino al mismo tiempo porque no se cuenta con la probidad y la calidad moral para hacerlo. Hablamos de estas campañas ilegales que llevan tanto tiempo sucediendo. Ustedes adivinen cómo se pagan. En realidad, el problema de este costoso sistema electoral que tenemos es que mucho dinero mal habido está metido en esas campañas y viene justamente producto de esos negociazos con las medicinas, con el sistema de salud, con la construcción de infraestructura. Y evidentemente en un país donde no hay consecuencias cuando existe corrupción, pues es ahí donde tenemos hoy estos indicadores que parece que siguen dañando seguirán dañando a las siguientes generaciones del país. En materia de propuesta para combate a la corrupción, por ejemplo, tenemos ahí cosas muy puntuales. Te repongo sí. tu tiempo porque nos pide ir a un pequeño corte. Me quedan 23 Te repongo tu tiempo. Está ahí señalado, prometemos pasarlo después de corte sin ningún chanchullo. Exacto. Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí en Contraversos.
Continuamos en Contraversos y antes del corte le quedamos a ver 20 segundos a Laura Ballesteros, 23 segundos a Laura Ballesteros sobre el proyecto de combate a la corrupción de Álvarez Maínez. Laura. Así es. Bueno, decíamos que hay que tener probidad para poder tomar decisiones y no estar atado a intereses económicos, intereses políticos. Hay que separar al poder político y económico de este país. Esto no se logra haciendo lo que hizo la coalición oficialista, que es pues, quitar el Sistema Nacional Anticorrupción del país. Tenemos que reforzarlo, pero tampoco se quita poniendo a los corruptos más corruptos del país en las listas plurinominales como lo ha hecho el PRIAN. Enrique. Gabriela. No, según yo me tocaba tercero, pero no tengo ningún problema. Perdón. Bueno, a ver, primero algunos datos, porque también son datos. El gobierno... Y el relojito se paró, si quieren, les seguimos porque hablando de relojito. Ah, ¿verdad? Hablando de relojito. Nadie había estado tan nervioso por un reloj en su vida. Creo que pero pues exacto, importa, nadie se había dado cuenta. A ver, los primeros datos. Había un seguro popular, obviamente perfectible, mejorable, todo. Lo destruyen, como todo lo que hace Morena en este país, y dejaron a 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. También, ya dije, 45 millones de mexicanos sin acceso a las recetas. Y eso que serían más, pero que pues, no cuentan. Y en la Ciudad de México, a mí sí me sorprende un poquito de la doctora Sheinbaum porque pues, es científica, ¿no? Ella sabe. Ella sabía qué tenía que hacer en la Ciudad de México. Y claro, como tenía la presión política del presidente, pues no se hizo obligatorio, por ejemplo, el cubrebocas. ¿Por qué perdió en la Ciudad de México? Porque mataron a 2 grupos de personas, a los seres humanos y a las empresas. Las hicieron pedazos. En corrupción, creo que todos hemos fallado. Hay que aceptar que todos hemos fallado en materia de corrupción. Aquí yo hago un poquito broma y no. Uno de los personajes quizá que se le imputa más la corrupción del lado del PRI es el gobernador Duarte. Se le acusó por 30,000 millones de pesos. La cancelación del Naim está entre 10 y 16 Duartes. 2 Bocas son más o menos algo así como 7 Duartes. El Tren Maya, 13 Duartes. El desperdicio de Pemex, 70 Duartes. Entonces, si alguien no puede hablar de corrupción, tampoco es este gobierno. ¿Qué tal que a ese tema le entramos y pensamos hacia adelante qué tenemos que hacer bien? Porque en materia de corrupción todos hemos fallado, pero absolutamente Morena, que además era el tema principal de entrada en el gobierno. ¿Le entramos, Gabriela? Le entramos, por supuesto, sí. Adelante. Yo tengo muy claro, y ahí sí, como dice el presidente López Obrador, no somos iguales. Gracias a Dios. Tú estás hablando, Enrique, de los Duartes. Los Duartes que también, en lugar de dar quimioterapias, le daban agua a los niños. Esos son los Duartes y esa es la herencia del PRIAN. Aquí, el aeropuerto existe, ahí está el AIFA, se puede visitar. Ahí está también la refinería, ahí está el tren. Podrán discrepar, pero las cosas se han realizado. Eso es mucho más, entrada a realizar, ver las obras públicas, que lo que pueden contar muchos gobiernos del PAN. Del PRIAN. Hay que tenerlo muy claro. El PRIAN gobernó nuestro país de 1929 hasta el 2018. En ningún momento fuimos alguna potencia. Y también hay que decirlo, sí, la agenda de corrupción es muy importante. Y en este sentido hay profundas deudas con todo el país, pero que Claudia Sheinbaum sí tiene una propuesta. En primer lugar, se tiene que fortalecer a la Secretaría de la Función Pública. Es una secretaría que hoy existe, pero que requiere de mucho más capacidades legales y técnicas para poder investigar y fiscalizar. Crear también la Agencia Federal Anticorrupción. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con todos los niveles de gobierno para hacer una gran cruzada nacional contra la corrupción y donde exista un perfecto monitoreo. Y por último, si bien es una propuesta mucho más amplia que pueden conocer en la página de internet, está el trabajo con el Poder Judicial. No pueden seguir quedando impunes los corruptos. Bueno, esa es la parte de corrupción, pero yo sí les quiero hacer una pregunta sobre esto de una manera más directa. Surgieron ayer algunos elementos que tienen que ver con la corrupción y de pronto como que se quedaron en la mesa. Yo se los voy a empezar preguntando de alguna otra manera y que también tienen que ver. ¿Pueden sus respectivos partidos y hasta dónde hablar de la lucha anticorrupción con algunos ejemplos o algunos casos que se han ocurrido? Por ejemplo, Segalmex. Por ejemplo, en el PRI, bueno, y PAN, PRD, pues sobran ejemplos de corrupción. Creo que la gente votó en mucho por esa historia de corrupción. En el caso del Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León tiene acusaciones de corrupción también muy serias. ¿Con qué ejemplo pueden predicar y hablar de lucha anticorrupción con los cuestionamientos que la gente comenta en la calle? A ver, perdón, yo por eso digo, a ver, en este tema todos hemos fallado.
Y la verdad es que, pues, ¿por qué no decirlo? Hay corruptos y habemos gente también honorable. Pero nos ha fallado. Evidentemente, el sistema que hemos generado no es el óptimo. Y creo que tenemos que concentrarnos en temas relevantes. Muchos temas de la corrupción están en los grandes contratos. Bueno, pues vamos a meterle mundo digital, vamos a meterle algo que sea más transparente, vamos a privilegiar sobre todo, todos debemos de trabajar más en las licitaciones públicas y menos en las adjudicaciones, que haya más transparencia, que le podamos dar seguimiento desde, oye, esta obra se está concursando, quién está concursando, quiénes son, cuántos años llevan como una empresa, que no se inventó ayer, que no sea de familiares, tiene que haber más transparencia hasta el final. Y después, ¿qué está pasando con la obra? No puede haber obras ahorita que iban a empezar Dos Bocas en 8,000 millones de dólares y van en 20,000, porque mira, la incompetencia también es corrupción. O sea, es tan dañino un incompetente como un corrupto. Y la incompetencia es corrupción. Ahora, otro tipo de corrupción, pues también la que sufre el ciudadano todos los días. Y ahí también cabe el mundo digital. Que sean trámites donde se mete el mundo digital y se sacan las manos. Pongámonos de acuerdo en eso. No lo hemos hecho bien nadie. Simplemente digo que tampoco este gobierno. Y era justamente la bandera. Pero vamos para adelante, pongámonos de acuerdo, porque sí es ofensivo. No hay nada más ofensivo que un servidor público que tendría que estar haciendo el bien y se está llevando la lana de los mexicanos. Enrique, permíteme repreguntarte. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Sí. Ayer la candidata Xóchitl Gálvez, ante el cuestionamiento de sus declaraciones patrimoniales y esta casa que donó o no donó, aún no lo sabemos, está ahí muy ambiguo el tema, no lo respondió al 100%. Transparentar sí, pero también las propiedades, la situación patrimonial de la candidata que los representa. A ver, la de todos, pero también, mira, yo he sido servidor público muchísimos años y también es muy frustrante, que quizá los que lo hemos sido, bueno, no te decía yo cuando hago mis declaraciones patrimoniales, bueno, que cuadren hasta los centavitos. Los bribones no pasan por ahí. Los bribones siempre están hombres. Por ejemplo, ahorita hay una que tiene una sobrina en Veracruz y de repente pagan en efectivo. Necesitamos hacer algo más inteligente que lo que hemos hecho porque no ha servido. Sí, tenemos que transparentar. Y la otra, la riqueza no se oculta, caray. El que roba es para que se enseñe. Entonces también tiene que haber una especie de seguimiento de signos evidentes de riqueza y que el gobierno los siga de oficio. Siempre salen los bribones diciendo, pues que me denuncien. No, si son ladrones, no son tarados. Tenemos que ser los ciudadanos también quienes estemos aportando pruebas y el gobierno tiene que investigar. No podemos seguir con este descaro de tantos servidores públicos, de tantos partidos políticos y empresarios, porque la corrupción, perdóname, no nada más son los políticos, con alguien hacen el negocio. Yo por eso digo, en esta todos hemos fallado, trabajemos con inteligencia porque es algo que absolutamente ofende. Sí, transparentes, pero transparentes todos. Y sobre todo, sí, hay que criticar a los corruptos, porque todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes son. Laura. Mira, yo decía hace unos instantes que parte del problema de la corrupción de este país es que es sistémica, que está profundamente arraigada en la cultura política de décadas de este país, que parecía que un pobre político era un político pobre era un pobre político, sí. ¿No? Del profesor Hank era esta frase. Y así por generaciones se lo fueron pasando y se lo tomaron muy en serio, ¿no? De pronto vemos los Ferraris y Lamborghinis que tiene Alito Moreno, y pues uno entiende que tiene al grupo de Tlacomulco corriéndole por las venas. Pero la verdad es que en el fondo, como es algo sistémico, es un problema de justicia también, de procuración de justicia, un sistema de justicia de este país que está en crisis y que le ha fallado a todo mundo. Porque mientras estos políticos que no son pobres, que son milmillonarios, se pasean por el país haciendo negocios y además sin separar el poder político del poder económico, están libres y siguen además con el descaro de estar buscando puestos de elección popular o en listas plurinominales. Mientras eso sucede, por el otro lado tienes las cárceles llenas de pobres. Este país tiene sus cárceles llenas de pobres y le pasa igual a una persona que fue acusada injustamente de algo y no tiene dinero para pagar un abogado y está en la cárcel sin siquiera tener una sentencia como más del 60% de la población, o le pasa a un joven
pobre que por querer fumar un churro de marihuana en la calle se lo carga la policía y se lo lleva, pero no es el hijo del político corrupto porque se lo sacan así de rápido. Entonces la corrupción intrínsecamente está relacionada con la falta de justicia en este país. Por eso, reforzar y hacer cumplir la ley y el Estado de Derecho es fundamental. Por eso insistimos en respetar la ley electoral, porque quien rompe la ley electoral con el pretexto de la campaña, pues lo puede hacer en cualquier otra cosa, como lo demostraron las coaliciones, y Movimiento Ciudadano ha sido firme en su convicción de respetar el Estado de Derecho del país. Te voy a repreguntar, Laura, también como lo hice en el caso con Enrique. Háblanos, siempre que hay un debate o es un meeting en el que se pueden presentar propuestas, hablan de transparentar, de incluso limitar las licitaciones, las adjudicaciones, pero cuando hay señalamientos específicos, como en el caso de Samuel García, ¿por qué no dar, o en el caso de Xóchitl Gálvez, que tuvo la oportunidad de hacerlo en el debate, ¿por qué no explicar y dar la cara a la ciudadanía? Tú me decías, no, las otras dos opciones no tienen calidad moral para combatir la corrupción. Mi pregunta es, ¿Álvarez Maínez la tiene con un caso como Samuel García, que en lugar de dar la cara a la ciudadanía dijo que la Fiscalía Estatal lo resuelva? Sí, claro que sí. A ver, primero porque los casos por los que están señalando tanto a Xóchitl como a Claudia son casos personales de ellas. No es de otro miembro al lado del partido, que bueno, en el caso de la coalición del PREN son varios, ¿no? En el caso del Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez ha sido muy claro, porque además ya lo dijo, ya se lo preguntaron, y si Samuel tiene cosas que demostrar y procesos que seguir, que lo siga. No vamos a encubrir a nadie, pero también Samuel dio la cara al día siguiente que salieron estos señalamientos, que además no ha recibido hoy una sentencia al respecto, ni mucho menos, han sido señalamientos en un medio de comunicación únicamente, y salió a dar una explicación. Eso tendrá que llevar un proceso de justicia y pues tendrá que rendirle cuentas a la población y a la comunidad de Monterrey. Sin embargo, pues somos un cardumen. Nosotros no estamos basados nada más en una personalidad. Nosotros entendemos la política como algo comunitario, como algo que se teje en red, y eso las nuevas generaciones lo tenemos muy claro. A nosotros nos gusta la política de causas y la política de muchos liderazgos. Yo confío plenamente en la probidad de Patricia Mercado, de Clemente Castañeda, de Luis Donaldo Colosio, de Marta Herrera, Verónica Delgadillo, Mónica Magaña, Amalia García. O sea, es decir, nosotros tenemos... Sandra va por tierra, por ejemplo, a una elección. Nosotros no le estamos regalando una plurinominal a Sandra Cuevas. Sandra va por una elección acá y a probarse si el voto popular la avala o no. Y en el caso de Sandra, si tuviera señalamientos también, pues que vaya y que lo demuestre que no es así, ¿no? Gabriela. Dice Enrique de la Madrid que en ese sentido pues es el PRI, PAN, PRD, que son iguales, o sea, que todos le deben a la sociedad. Y ayer en el debate hubo dos momentos donde se habló de responsabilidades que de una u otra manera tienen que ver con corrupción, que no fueron muy respondidas, o hay cuestionamientos hacia Claudia, que bueno, pues es la caída del metro y se señala que es por falta de mantenimiento. Esa parte no quedó clara. ¿Son iguales? ¿Es igual Morena que el PRI en el combate a la corrupción? Somos muy distintos, somos muy distintos. Y de entrada hay que decirlo con todas sus letras. Ayer vimos a una Xóchitl en calidad de buitre, que decidió ir a buscar a familiares de las víctimas y utilizarlos como tema electoral en un debate. Víctimas a los que ella nunca ni había visitado, ni había visto, ni había abogado por ellos. No existen récords en el historial de Xóchitl de preocuparse por las víctimas. Ayer decidió utilizarlos. Y yo creo que hay dos partes muy importantes y que demuestran por qué no somos iguales. En cada uno de estos casos se han hecho investigaciones. El tiempo no me permite desarrollarlas a fondo, pero pueden encontrarlo. Claudia lo ha contestado en numerosas entrevistas con mucho detalle. Pero además, en segundo lugar, se ha trabajado y se ha atendido a las víctimas, tanto del colegio como también del tema del metro. Y hay que decirlo también con toda claridad, porque luego convenientemente se les olvida. La dueña de la escuela, la dueña del Repsamen, está en la cárcel. No somos iguales. Para nosotros no hay nadie por encima de la ley. Y ahora, también aquí es muy importante señalarlo. A ver, Claudia como gobernante, ella ha tenido numerosos reconocimientos, ya ayer los mencionó. Está el LATAM Smart City Awards, está el Innovation and Excellence Awards, están también premios y reconocimientos de la OCDE, de la OEA, del BID. Hay reconocimientos al trabajo que hizo Claudia en el gobierno de la Ciudad de México. Pero eso sí,
ni Xóchitl, ni hace ratito que vengo de un debate con su jefa de oficina, siguen y seguimos esperando la respuesta al departamento que Xóchitl dijo que donaría al Colegio Salesiano y que eso llevamos desde 2018 y contando. Permíteme, antes de corte, repreguntarte ahora a ti, Gabriela. Ante un cuestionamiento incómodo o fuerte, la respuesta que espera la ciudadanía por parte de una candidata presidencial es premios o que presente las pruebas ante el Ministerio Público. Es decir, ¿no crees que tú ayer a Claudia Sheinbaum ante estos cuestionamientos le faltó contundencia? Pues mira, cuando vemos cuáles fueron las acusaciones de Xóchitl, son de tal nivel de ridiculez. A ver, estamos hablando de una Xóchitl que no sabe distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de función. Una Xóchitl que nunca pudo explicar ni siquiera sus contratos con el INAI, que no ha podido explicar cómo los edificios que se construyeron en Miguel Hidalgo mientras ella fue jefa delegacional, casualmente contrataron a su empresa después para hacer la parte de edificios inteligentes. Esa Xóchitl es la que está tratando de repartir lodo por todos lados. Lo vemos en la compra de bots, lo vemos en toda esta parte de difamaciones, en los videos que quieren circular por WhatsApp. Esa es la parte donde uno tiene que escoger como político. ¿Vas a usar tu tiempo de un debate para engancharte en acusaciones infundadas de una Xóchitl Gálvez, que todos la vimos, completamente desesperada? A ver, Xóchitl no se capacitó, o bueno, igual y así es, pero ella no demostró ningún interés por la sustancia de un momento tan importante para la democracia mexicana como es el contraste en las ideas de quienes compiten por la presidencia de nuestro país. Y como eso lo vemos con muchísimos ejemplos. A ver, Xóchitl ni le importa la salud porque nos dejó bailando a los habitantes de Miguel Hidalgo con la clínica de segundo nivel que prometió en 2015. Tampoco le importa la educación y ahí lo exhibió Movimiento Ciudadano con que en todo su periodo en el Senado no presentó una sola iniciativa en esa materia. También prometió, aquí cerca de las instalaciones de Canal 11, un faro del saber en Ixtitla, que tampoco nunca llegó. Es una Xóchitl a la que no le importa el valor de la palabra, pero que sí busca repartir lodo, porque ella misma no puede explicar ni siquiera cómo su departamento acabó en las manos de la sobrina de Calderón. Hay algo que no podemos eludir y pues es el tiempo. Y el reloj. Y el reloj. Aprendiendo lo de ayer. Sí, sí, pasando eso. Entonces nos vamos a un corte y regresamos aquí en Controversias. Continuamos en Contraversus. Oscar, interesante el debate, pero ellos lo han mencionado civilizado. Sin duda, a lo mejor lo que voy a preguntar ahorita puede romper un poquito esa civilidad. El PRI, el PAN y el PRD han acusado a Movimiento Ciudadano y a Maínez de ser un esquirol en todo este proceso, de estar aliado y de tener un acuerdo con Morena para restarle la posibilidad a Xóchitl. ¿Qué dices de esto, Laura? Pues ¿cuál posibilidad van a tener si están a 30 puntos de distancia, ¿no? Es decir, mira, aquí hay un problema con la mal llamada oposición única del país. Primero porque no es la única oposición del país. Este país tiene oposiciones. Y Movimiento Ciudadano es una de ellas. Y nosotros no somos una oposición de derecha, como sí lo es la alianza del PRIAN. Nosotros somos como ya lo hemos planteado, una propuesta, un movimiento socialdemócrata que apuesta por una tercera vía para el país. En ese sentido, obviamente, pues claro, es muy lógico, es esperado. De hecho, ayer Xóchitl Gálvez, regresando al debate, fue la primera en atacar a Álvarez Maínez apenas arrancando en el minuto 4 del debate. Es decir, pensaban que íbamos a hacer nosotros y nosotros no tenemos agenda con ustedes. Y fue Xóchitl la primera que soltó el primer golpe. Y lo que está aquí detrás de todo esto es precisamente este temor que tiene el PRIAN de desaparecer. Nosotros sabemos que representamos y somos el futuro de este país. Y ante la falta de crecimiento de su alianza inexplicable, el 80% de negativos que tienen el PRI y el PAN juntos ante la población, una candidata y una candidatura que no crece, pues claramente quieren el monopolio
de ese espacio que es hoy quien no gobierna y piensan que son los únicos que lo pueden ostentar. Por eso esta guerra sucia. Nosotros hemos desde hace varias semanas denunciado guerra sucia, que empezó primero además con haber bajado a la mala Samuel García en su candidatura en diciembre para la presidencia de la República y en últimas semanas incluso construyendo un cerco mediático contra Movimiento Ciudadano, que agradecemos también a Canal 11 por esta apertura y por equilibrar las fuerzas políticas en esta mesa. Enrique. Bueno, a ver, yo creo que el tema ¿Tienen nuestro... bases para acusar a Movimiento Ciudadano de ser un esquirol, de estar en un acuerdo con Morena? ¿O solo es un invento como tantas cosas que surgen en las campañas electorales? Bueno, yo siempre lo he dicho porque además tengo muy buena relación con muchos de ellos y siempre les he dicho que creo que en lo fundamental, en muchas cosas fundamentales coincidimos. Cuando los oigo hablar, cuando dialogamos y cuando conversamos. Y lamento que no hayamos sido capaces de sumar una coalición. Ahora, ¿para qué? Pues yo creo que al final del día todo lo importante es ¿para qué? Pues para la gente, porque no está bien, o sea, el país no está bien, y tampoco está bien que los mexicanos nos vayamos a acostumbrar a que esto está bien. A ver, no está bien que haya 183,000 homicidios, no está bien. No está bien que maten a un mexicano cada 15 minutos, no está bien. No está bien que también sean 10 mujeres al día, muchísimas violaciones y también violencia familiar. No está bien. No está bien que tú vas a un hospital y no te atiendan y que no haya una cita frecuentemente. No está bien que salgas a una escuela y que salgas quizá con título pero sin conocimientos. No está bien. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es poner al centro del tema de las políticas públicas a los ciudadanos y concentrarnos en eso. Porque, a ver, algunos exagerarán que Venezuela es una exageración. Yo digo, está bien. Entre Ecuador y Argentina. Ay, no, perdón, Ecuador ya tampoco. Bueno, también entre Perú y Colombia. Ah, no, Perú ya tampoco. Soy una persona que cree que siempre se puede estar mejor, pero siempre se puede estar peor. Y este país se nos puede salir entre las manos y se nos puede salir, que lo platicamos otro día, la principal oportunidad de crecimiento en la economía, que es este tema de la relocalización, que lo podemos hablar en otro debate, pero se nos está yendo el país entre las manos y eso no está bien. En este debate también hubo, o hay en las redes sociales, señalamientos que dicen, quizás igual y a algunas cosas que no quiso contestar Claudia Sheinbaum, no tiene que ver con que no tenga la respuesta, sino que le señalan actitudes de arrogancia, de exceso de confianza porque va arriba en las encuestas, de que esa podría ser incluso una actitud que pudiera tener con los ciudadanos si llegara a la presidencia, de no darles respuesta a la gente. Mira, yo creo que algo que debemos acostumbrarnos en la política es evaluar a las personas por sus acciones. La sabiduría popular mexicana tiene mucho que decir. Hechos son amores y no buenas razones. Claudia, como jefa de gobierno, uno de los espacios públicos más importantes del país, sostuvo audiencias semanales con la gente. E incluso en tiempos de la pandemia, estas audiencias se hicieron a través de la plataforma Zoom. Claudia ha estado cerca de la gente. Xóchitl, ¿qué es lo que quiso? Confundir a la gente, decir, a ver, una persona seria es una persona fría. Una persona seria es una persona seria. Y Claudia Sheinbaum sí es una persona seria, es una persona a la que le gusta estudiar, es una persona a la que le gusta prepararse, que trabajó muchísimo para hacer física, para hacer una maestría, para ser la primera mujer en ingresar al doctorado en ingeniería energética en Berkeley. Es una mujer que se prepara para gobernar, que se preparó para el debate, que tenía claros los temas, que tiene claras las propuestas, que revisa cómo va a ir a un evento tan importante como este debate. Sí, Claudia sí es una mujer seria y es una mujer profesional. Del otro lado que tenemos a la Xóchitl de la improvisación, a la Xóchitl que lo que nos dejó ver es que con el dinero para los pueblos indígenas en el sexenio de Fox, organizaba conciertos en el Estadio Azteca, o que en los tiempos de la delegación Miguel Hidalgo, que conozco muy bien, yo fui jefa delegacional, sé que se cuenta con el presupuesto, prometió obras que nunca llegaron. Sí, es diferente ser seria a ser una improvisada irresponsable. Eso sí, es innegable.
Gabriela, aprovecho que mencionaste a grupos indígenas, porque uno de los temas fue grupos vulnerables, y ya estaba el debate muy entrado en confrontación, ¿no? En acusaciones, y creo que los ciudadanos nos quedamos, o los candidatos por momentos nos quedaron a deber en propuestas en cuanto a grupos vulnerables. Más allá de los programas sociales, más allá de la continuación del programa de justicia para los pueblos originarios como el pueblo yaqui, ¿cuál es la propuesta en grupos vulnerables, en específico para la comunidad LGBTIQ+? Y te hago el cuestionamiento que circula en redes sociales. Hay una cierta, digamos, evasión, ¿no?, a lo que tiene que ver con temas espinosos en la sociedad mexicana, como puede ser el aborto, matrimonios igualitarios, ecocigs. ¿Tú me lo puedes explicar, Gaby? Todos estos temas los contestó Claudia muy claramente ayer. Le entró al tema, por ejemplo, del aborto que tú mencionas, Vianey, y dejó muy claro que es una decisión que ya tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los temas de la agenda LGTBI, el tema es muy claro. Claudia viene de gobernar la Ciudad de México. La ciudad es un espacio de derechos y de libertades. Es un espacio donde no se discrimina a nadie. Y ahí está la plataforma en la que descansa su propuesta de gobierno. Empezar, por supuesto, por la agenda de no discriminación a ninguno de los grupos vulnerables, independientemente de la orientación sexual, del color de nuestra piel, de la religión que profesemos. No debe existir una sola causal de discriminación en nuestro país, y es una bandera que no se le puede quitar a la izquierda mexicana. Ahora, también hay que decirlo, esto se tiene que traducir en políticas públicas específicas que se detallan en los programas de gobierno. Pero me pasa a mí aquí lo mismo que tal vez le pasó a Claudia ayer. Hay un reloj que presiona. Sí. Entonces, prefiero utilizar también este tiempo para decirles, en la página de internet, tanto en las plataformas en las que está Claudia, sus redes sociales, viene todo el programa de los 100 puntos que ella presentó en el Zócalo capitalino. Ahí se detalla, por ejemplo, cómo entrarle desde la salud a cada uno de los grupos vulnerables, qué se va a hacer desde el tema de la educación, cómo vamos a trabajar para que este México de oportunidades, este México siga entregándole bienestar, que hoy está tutelado en nuestra Constitución, pero también traducido en programas sociales muy específicos, y que yo no digo que sea el 100%, se tiene que seguir trabajando, pero ahí están los resultados. Laura, ¿quieres hablar? Bueno, creo que esta es una gran oportunidad también para hablar cómo cuidar, hablando, o sea, cuando decimos que queremos cuidar al país, no solamente se cuida al país desde el gobierno, y por eso estamos aquí hoy en este postdebate presidencial, también se cuida al país desde el legislativo. Y retomando también una de las preguntas que nos hacías, Oscar, sobre estas falsas acusaciones que hace el PRIAN todo el tiempo sobre el Movimiento Ciudadano de nuestros acuerdos inexistentes con Morena, es precisamente lo que sí hace el PRI, su aliado al que eligieron otra vez de manera inexplicable para viajar. Y si tú te vas a las votaciones del Congreso, por ejemplo, de 19 votaciones importantes, trascendentales en la vida del país y sus temas, 14 el PRI votó con Morena. Por eso hemos hablado mucho también del famosísimo primor. Me tocaba ver ayer en el debate precisamente a Claudia y a Xóchitl peleando saber quién tenía el priista más corrupto del lado de sus filas. O sea, este es el momento en donde tenemos que decir, pues tengamos congruencia y construyamos una realineación de fuerzas políticas, pero tampoco se pasen de listos. Es importante decir también que nosotros en nuestras propuestas legislativas, y Jorge ayer también, Maínez lo dijo de manera muy clara, muchas de estas cosas que están proponiendo aquí, especialmente Claudia, hagámoslas ahorita, metámoslas ahorita todavía en el último periodo ordinario de sesiones y pasemos la legislación que necesitamos para tener un México nuevo. No tenemos por qué esperar porque muchas de estas iniciativas están peleando. Miren, por ejemplo, en materia de protección a los grupos vulnerables y diversos, nosotros nos opusimos férreamente a las terapias de conversión y logramos precisamente su prohibición a través de la Cámara de Diputados cuando el PRIAN y cuando Morena pusieron muchos peros, incluso el PRIAN se estuvo oponiendo. Nosotros estamos claros que el respeto a la diversidad es el futuro de nuestro país, que la gente tiene derecho a amar a quien decida amar, porque amor es amor, que todos los derechos son para todas las personas, que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo de manera libre e independiente, que necesitamos un sistema nacional de cuidados porque es el corazón de la igualdad de nuestro país y necesitamos un reconocimiento pleno para las diversidades. Eso nosotros lo entendemos y queremos decirles también a todos ustedes que nosotros queremos construir un México nuevo. Enrique, en el caso de Morena es muy
clara su postura frente al aborto, ¿no? Frente al matrimonio igualitario, en el caso de Movimiento Ciudadano también, incluso con las ECOSIC. Y el día de ayer, Xóchitl Gálvez defendía, yo voté a favor de que se penalicen las ECOSIC. Sí, pero en este paraguas que es el Frente Amplio opositor en el que está PRI, PAN y PRD, tienes a un ala del PAN que en tribuna defendía que estas ECOSIC en realidad, pues si se prohibían, también decía Gabriel Cuadri, también se tienen que prohibir los tratamientos hormonales a los niños, lo cual es una falacia, no existen en este país. Hacia allá voy. ¿Cómo defender estos grupos vulnerables o los derechos progresistas de estos grupos vulnerables cuando tienes a tus espaldas pues personajes del ala más conservadora de Acción Nacional? 3 comentarios, si me permiten. Una es, Xóchitl es una mujer preparada. Si no fuera una mujer preparada, no podría haber salido del pueblo de donde salió, de la pobreza donde salió, de la marginación, de la violencia, y ser hoy en día candidata a la presidencia de la República por esta coalición. Entonces es una mujer preparada, es una mujer de lucha. Es más, enarbola mucho lo que muchos queremos, que no importa, y esto es una frase de Berto Castillo, no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vamos. Es una mujer con fuerza, con coraje, con corazón. Yo creo que representa muy bien a los grupos más vulnerables, más pobres, que quieren salir adelante, pero también a las clases medias que quieren prosperar y quieren ambicionar más. Yo creo que nos representa a muchísimos millones de mexicanos. Hay temas que en una coalición, evidentemente, y así lo pienso yo, en una coalición donde hay posiciones extremas de lo que se trata, y también en México, es buscar por lo menos los consensos. Pero hay muchos temas que son de derechos humanos que no se discuten. Y ayer fue también muy clara de que en el tema, por ejemplo, del aborto, hay una resolución de la Suprema Corte en donde está prohibida la penalización, la criminalización. Y también lo mencionó ella ayer y dijo, quien quiera de alguna manera abortar, aborta. No tiene por qué haber una criminalización. Y quien quiera tener un hijo o lo quiere mantener, el Estado tiene que también darle capacidades pues, para poderlo mantener. 2 temas más. 20 millones de mexicanos con discapacidad permanente. Artículo 4 constitucional, tienen derecho a aportaciones en efectivo. 23 millones de indígenas en el país y ahí están los más pobres de los pobres. Y necesitamos un país de libertades, que cada quien quiera ser como quiera ser, la preferencia sexual que quiera tener. Ese es el México libre. Y quizá lo digo al final, el riesgo de regresar a una sola visión del mundo, caray, mañana no caben las libertades. Si queremos ir al México otra vez homogéneo, de pensamiento único y autoritario, quienes están más en riesgo son los grupos minoritarios que están más en riesgo de una sola verdad. Tienes razón. Yo solamente quisiera hacer un señalamiento. ¿Cómo le hacen en una alianza que pues en todos lados se considera contra natura? Enrique, PRI, Falso. PAN, PRD, han tenido históricamente posiciones encontradas. El PRI, tu partido, Salinas de Gortari decía ni los veo ni los oigo. Las ya concertas. pasaron 30 años, ¿no? O sea, ¿puedo? Pero las culturas no se borran de la noche a la mañana, mira. porque si borráramos las culturas de la noche a la mañana, pues entonces tendríamos que borrar a los personajes de entrada, ¿no? Porque, ¿cómo le hacen ¿puedo para porque, eso? pues yo lo Sí. vivo. Porque al final del día, lo importante, una vez en un aeropuerto alguien le dijo, bueno, el chiste es que coincidamos en la mayoría, y me dijo una persona, no, Enrique, lo importante es que coincidan en lo fundamental. Y yo creo que en lo fundamental que coincidimos es que queremos este México de oportunidades. Repito, no importa dónde naciste, a dónde vamos. Un México donde haya una economía vibrante, donde la economía genere oportunidades de empleo, donde los mexicanos podamos tener un empleo digno y bien pagado, donde podamos vivir en libertad, donde tengamos acceso a servicios de salud, donde sea una educación de calidad, donde sea un México seguro, donde sea un México justo. Pues ya voy al 80% del consenso. Y lo demás, que cada quien viva a su viento, como quiera. Queremos un país libre. Y por eso sí, las plataformas tienen que de alguna manera decir, y así lo propondría uno, dejemos los extremos a un lado y se respetan, pero vamos a proponer aquello en lo que coincidimos. ¿Qué no es así una familia? ¿Qué no es así un país? Yo les propongo, tenemos ya prácticamente el tiempo encima. Yo tenía una bolsita ahí de tiempo pendiente. Venga, Sí. tienes toda la razón. Sí. Sí, yo creo que aquí hay varias reflexiones que caben a partir de todas las preguntas que le hicieron a Laura y Enrique. Y la primera sí es, ¿qué tipo de México queremos?
Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de contrastar estas visiones del México que podemos decidir el día 2 de junio. Para muchos, sobre todo para los más jóvenes, es difícil imaginar un México en el que nuestro voto no cuente. Pero la realidad es que muchas generaciones sí lo vivieron así. La democracia en México existe a pesar del PRI. Hoy tenemos un México donde vamos combatiendo la pobreza en pleno 2020 a 2022, y eso está reconocido tanto por el Coneval como por organismos internacionales. 9 millones de mexicanos y mexicanas salieron de su condición de pobreza. 1.7 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la condición de pobreza extrema. Esos son los resultados que hoy tenemos por una política donde, como bien se ha dicho por el presidente desde hace 20 años, más de 20 años, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es algo que todos debemos entender y que de cierta forma se maneja mucho en los discursos, pero cuando se traduce en políticas públicas no es así. Por eso nosotros vamos por la cobertura universal de salud, universal, gratuita. Vamos por una educación también que esté al alcance de todos. Vamos por el Sistema Nacional de Cuidados, como ya lo empezó a implementar Clara Brugada en Iztapalapa. Vamos también por un régimen donde la energía dependa de nosotros los mexicanos, aunque se pueda invitar, por supuesto, a participar a otros actores como la iniciativa privada. Te interrumpo tantito y estamos ya en el cierre. Tienen 1 minuto y medio para dar sus conclusiones. Yo les pediría un ejercicio de crítica y uno de autocrítica. Crítica, ¿qué le cambiarían como conclusión a el siguiente debate en cuanto a formato? Y como autocrítica, ¿qué cambiarían del desempeño de su candidato o candidata? En minuto y medio. Laura, en minuto y medio. Bueno, creo que precisamente el haberse empeñado los últimos meses en que se cosiera antes la elección nos ha llevado ya a un momento en donde a la fuerza se le está tratando de imponer a la gente que solo existen 2 opciones sobre las cuales pueden elegir, la mala y la peor. En ese contexto, Movimiento Ciudadano irrumpe en la contienda respetando la ley el 1 de marzo con Maines, y estamos poniendo esta tercera opción en la mesa para las nuevas generaciones y para el futuro de nuestro país. Una opción además que piensa en una política que se pueda hacer distinta, que plantee un México nuevo a millones de mexicanos que hoy no tienen una alternativa. Mucho de lo que las encuestas nos dicen hoy tiene que ver precisamente con posiciones numéricas que no responden a la realidad porque solamente les estaban presentando 2 opciones a la población. En el momento que se presenta una tercera, y el día de ayer, el día de anoche con el debate que se dio, Maines se presentó con la comunidad, pudimos dar a conocer una buena parte de las propuestas en temas que además son grietas hoy para el gobierno de Morena y que además el PRIAN no pudo con ello durante muchos años de gobierno. Yo quiero decir que con los debates, porque Maines lo puso en la mesa, que tenemos que hacer muchos más, que si tuvo ayer algunas fallas, está muy bien, hay que hacerlo más y practicar más para que podamos cada vez hacerlo mejor y cada vez tengamos más debates, porque esa es la única manera de garantizar una contienda equitativa y dejar de tener campañas multimillonarias que sabrá Dios de dónde están sacando el dinero. Nosotros creemos que podemos hacerlo mejor siempre, por supuesto, pero Maines ayer tuvo un desempeño extraordinario, goleó a la vieja política y estamos convencidos además que vamos a poner sobre la mesa esta opción que están buscando el 50% de la población y un pelín más, que somos millennials y centennials y estamos buscando el futuro del país. ¿Qué cambiarías de tu candidato para el siguiente debate? Eso, yo creo que él está en esta posición donde ayer se presentó. Y en la siguiente tenemos que ir todavía por un paso más para poner las propuestas que sí generan esta singularidad de por qué sí representamos la tercera vía y por qué esta boleta está incompleta si nosotros no estamos en ella, aunque se hayan empeñado que no estemos, aquí estamos. En minuto y medio, Enrique. Sí, cómo no. A ver, yo decía que ¿qué es lo que está en juego? Está un México que normalicemos esta situación, ¿verdad? Que seamos indiferentes ante el dolor de los demás, que seamos indiferentes ante la pobreza extrema, que no se nos olvide que hubo 800,000 muertos, que hoy 3 de 4 niños no tienen vacunas, pero pues no pasa nada, yo estoy bien. Eso me parece que no es el México que nos merecemos, que estemos en pleito, que estemos polarizados, que estemos todavía en conflicto. Ese no es el México que nos merecemos. Un México de clases medias es posible. Un México sin pobreza extrema es posible. Un México sin hambre es posible. ¿No te imaginas otra vez, por ejemplo, circulando por tus calles y estando tranquilo y en paz? ¿No te imaginas que pudieran tus hijos salir en la noche y no tener miedo y tener esta angustia? ¿No te imaginas que todos tengamos la aspiración de poder acceder a algún tipo de educación y poder prosperar?
¿No te imaginas que puedas tener el empleo que quieras, que sea digno y bien pagado y que además puedas prosperar? ¿No te imaginas un país donde haya también justicia y finalmente que te sientas bien tratado? Pues ese México es posible. Ese es el México que te estamos proponiendo. Fuera la polarización, vamos a ponernos de acuerdo. Este es un gran país y aprovechemos también los contextos internacionales, que hablaremos después, el fenómeno de la relocalización, porque esta generación no puede ser la generación que se nos fue el país entre las manos, tiene que ser la generación que hizo de este país su mejor versión. Si te lo imaginas, es que este México es posible. Enrique, rápidamente, ¿qué cambiarías del formato y de tu candidata para el próximo debate? Menos temas, más tiempo. O sea, porque al final del día, tanta. Y la otra, nosotros somos parte de los debates, porque somos un equipo. Nadie llega solo. Eso que están haciendo se los agradecemos, porque también la gente ve de qué está conformada las alianzas. No solamente son los candidatos. En nuestro caso, somos una coalición. No vamos a tener amo ni ama. Somos un grupo de mexicanos que queremos gobernar junto con los ciudadanos. ¿Qué cambiarías de Xóchitl para el siguiente debate? Con menos tiempo y focalizarnos más también de las propuestas que es lo que la gente quiere oír. Okay. La gente quiere oír muchas más propuestas. Gabriela. Vamos rumbo a una elección muy importante el día 2 de junio. México va a elegir a la primera mujer presidenta en su historia. Es más, la primera jefa de Estado en toda América del Norte. Es una decisión muy importante. Nos enfrentamos a dos visiones, que creo que fue uno de los temas que se pudo haber profundizado el día de ayer. De un lado tenemos al PRIAN. El PRIAN que hoy olvida su historia, que olvida el México que dejó, por ejemplo, al final del gobierno de Felipe Calderón, con 53 millones de personas en pobreza. Aquel México, el de Vicente Fox o el de Enrique Peña, que se les fugó el Chapo, mientras este gobierno sí lo tiene extraditado a él y a uno de sus hijos. El México que requiere del combate a la pobreza, que requiere entender que los derechos son derechos para todos. Por eso para nosotros, y en ese sentido los debates son muy importantes, sí mejoraría esa parte en términos del formato, más tiempo para propuesta, más tiempo para contenidos. Nosotros vamos por cobertura universal de salud, universal, gratuita, no el regreso a las cuotas del Seguro Popular. Lo mismo sucede con la educación que debe estar al alcance de todos, especialmente desde nuestros niños en su primera infancia hasta aquellos que tienen derecho a llegar a la preparatoria. Los programas sociales que hoy están en la Constitución, que llegan a millones de familias, que han sacado, como ya lo comenté, a 10.7 millones de mexicanos de la pobreza. Y muy importante, derechos que están ahí para quedarse. Un tema que también me parece fundamental es, y creo que eso fue uno de los objetivos de ayer del debate, que ahí Claudia sí hizo muy bien, es dejar claro que la preparación, que la responsabilidad y que la seriedad se traducen en buenos gobiernos. Ojalá yo hubiera tenido más tiempo para hablar de los resultados, por ejemplo, al frente del gobierno de la ciudad, sí profundizar más en las propuestas. Con muchísimo gusto, encantada. Porque si hay una diferencia en abordar, por ejemplo, la agenda de seguridad con seriedad o decir que el problema lo ocasionan las micheladas. Si hay una diferencia cuando hablamos de volver al pasado y pretender romantizar un pasado que claramente, insisto, desde el 29 hasta el 2018 no nos dejó el México ni que soñamos, ni el México que conocemos. El México lo estamos transformando hoy. Rápidamente, ¿qué cambiarías de Claudia Sheinbaum para el siguiente debate? Como lo comenté, me gustaría escuchar más propuestas. Okay. Entiendo la rigidez del formato, pero Claudia, como persona hay mucho que conocer de ella, de su trayectoria, de sus propuestas, de sus resultados. Y esta parte también de tener que contestar, ojalá no lo veo como una crítica a ella, sino realmente un formato que se prestó mucho más a debates interpersonales que a conocer los qués y los cómo, que es lo que realmente quiere escuchar la gente. Sí. Bueno, pues yo les quiero agradecer a nombre del 11 su presencia, su participación y esperamos seguirlas viendo aquí. Muchas gracias. Esta casa está abierta a toda la pluralidad y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Seguiremos debatiendo. Gabriela, Enrique, Laura, muchas gracias. Gracias, Oscar. Contrario. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Contraversos. Nos vemos la próxima.